Hola de nuevo. Hoy voy a probar un formato de vídeo distinto. No lo había hecho antes, pero la verdad es que, bueno, me apetecía hacerlo. No hablaré ni de ninguno de mis proyectos, ni de ningún tutorial. Y lo que pretendo es que sea un auténtico tostón de vídeo que podáis utilizar pues para dormir o fregar los platos o simplemente pues para tenerlo de ruido de fondo si necesitáis compañía. Así que nada, no me alargo más y hablemos de 20 válvulas turbo. Ya sea porque tenéis un coche con uno de estos motores o buscáis información para comprar uno de ellos, yo creo que todos alguna vez hemos querido saber qué significan esas famosas siglas de nuestro motor, ¿no? Y cuáles son las características asociadas a ellas. Bueno, el motor 1.8 turbo de 20 válvulas, yo lo dividiría por lo general en dos grupos, según la disposición del motor. Los tenemos con disposición transversal, como por ejemplo un A3 o un Golf, coches más compactos, o con disposición longitudinal, como podría ser un Audi A4 o un Passat. Y es que esto simplemente se debe a que nada que ver con tracción 4 o cosas así, es simplemente pues que los vehículos más grandes pues tenían opción a motores V6 o incluso V8, con lo cual pues el vano motor y la disposición de ese motor tenía que estar preparada para ser longitudinal. Evidentemente, dentro de estas dos variaciones hay muchas subvariaciones, ¿no? Pero todas ellas tendrán bloque de hierro fundido y culata de aluminio. Tendrán la misma carrera y el mismo diámetro de cilindro. Evidentemente, todos tendrán tres válvulas de admisión y dos de escape, que esto, bueno, esto es quizás para otro tutorial, pero es un poco por el tema de mejora de flujos y tal. Para todos, otra vez, la inyección es indirecta, multipunto, pero habiendo dicho todo esto, algunos de estos motores ya sabéis que van a ser mejores bases pues, para preparaciones. Por ejemplo, pues, por tener cigüeñal forjado o por tener el diámetro del bulón de 20 milímetros en vez de 19 milímetros como tienen otros. También hay algunos que tienen distribución variable, otros no. Y bueno, pues hay otras cosillas que ya iremos viendo. Todo esto combinado con tres tipos de turbo distinto ayuda a crear una lista de casi 50 variantes. Y quizás me he dejado, porque bueno, al final esto es mi investigación. Por cierto, los turbos son ya los conocidos K03, K03S y K04, todos de la marca Triple K o KKK, según le queráis llamar. Pero evidentemente cada uno de estos turbos tiene sus subvariantes, ¿vale? Según el motor en el que vayan montado. También hemos visto que en ocasiones la misma configuración de motor solamente se distingue de otra por la electrónica. Por ejemplo, el caso de los S3, que tenemos el motor AMK con 209 caballos o el motor BAM con 220. El motor es el mismo. La misma distribución en la culata, cigüeñal forjado, el mismo turbo, todo. Pero uno da 209 y el otro da 220. Para los que todavía estáis conectados y no habéis cambiado de vídeo, ahora quiero listar un poco pues, estos motores con características especiales, ¿vale? Por ejemplo, en teoría, los motores que tienen el cigüeñal forjado pues serían los códigos AGU, APH, ARX, AUM, AVC, bueno, los dejo aquí, ¿vale? Digo en teoría porque al final esta información yo la saco de foros, de internet, haciendo investigación. Hay gente que en un mismo foro te dice que uno está forjado y el otro no, y al final, bueno, pues es darle muchas vueltas y terminas concluyendo lo que dice la mayoría, ¿no? Pero ninguno de estos datos, por ejemplo, viene directamente de las marcas, ni de Audi, Volkswagen o nada. Así que nada, de nuevo, en teoría los motores con los mayores puertos, ¿vale? Son típicamente las primeras unidades de este motor, ¿vale? Entonces son los fabricados entre el 97 y el 99, como por ejemplo son los códigos AEB, AGU, AFI, AJH, AJL. Estos a su vez
coinciden con los vehículos más pesados y de menor potencia. Son los motores de 150 y 180 caballos, como podría ser los de una 6 o el Seat Alhambra. ¿Vale? Yo, a nivel personal, creo que esto seguramente tiene que ver con la curva de par que se buscaba en aquel momento para esos motores, ¿no? Son coches más de tipo familiar, menos deportivo, coches que seguramente irán más cargados y seguramente necesitas una curva de par que permita este tipo de trabajo más que un motor de un poco más de alto rendimiento como el de un GTI o incluso más rendimiento como el de un S3. Evidentemente, el resto de motores que no están aquí listados, pues tienen los puertos pequeños, ¿vale? Por ejemplo, los ADR, AMB, BBU, el API, como por ejemplo el de mi S3. Y bueno, nada, por otro lado, los motores con distribución variable no tienen ningún tipo de factor común, ya que van desde el año 2000 hasta el año 2005 y desde la potencia más baja hasta la más alta, de los 150 a los 225. Estos, por ejemplo, pueden ser pues, los AUK, los AMK, los BAM. Y por lo que he leído por ahí, parece ser que es más un tema de emisiones que no por un tema de buscar prestaciones. Todo esto, bueno, tiene sentido porque, por ejemplo, mi S3 con motor API sé que es Euro 2, no tiene distribución variable, no tiene pegatina ambiental, por tanto, y por ejemplo los AMK y los BAM, que sí que tienen distribución variable, ya son Euro 3, ¿vale? Seguramente, pues ya te digo, esto se hizo pues para mejorar el tema de emisiones y cambiar a la siguiente normativa. Quiero hacer una breve incursión en el tema de los turbos porque seguramente es un tema que a mucha gente le interesa, ¿no? Saber qué turbo tiene para saber a cuánta potencia puede llegar o saber si, bueno, si tiene una buena base o no tiene una buena base. A ver, como os comentaba antes, hay tres tipos de turbos, ¿vale? El K03 que tiene 12 aspas y se supone que podría llegar hasta potencias de 200 caballos. Tendríamos el K03S con 8 aspas. Este ya podría llegar un poquito más, hasta los 250 caballos, que no estaba mal porque es un 25% más de potencia. Y luego el K04, ¿vale? Que es el más grande de los tres, lógicamente, y dentro de este pues hay tres versiones, pero por lo general se podría llegar a los 300 caballos, se comenta. Entonces, pues estas tres versiones básicamente hay la 020 que no tiene apertura en el cuerpo del turbo para el sensor de temperatura, la 022 tampoco la tiene y por ejemplo estaría en el S3 de tipo APY como el mío. Y finalmente está la 023 que sí que tiene sensor de temperatura como podría ser un S3 de tipo AMK y BAM. Y si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena porque demuestra que sois fan incondicional de este motor. Al final del vídeo voy a poner una tabla con todas las características que he ido recopilando, a ver si os puede servir de ayuda. Pero antes me gustaría pasar un poco por todos los modelos rápidamente que llevan este motor. Y es que fueron muchísimos, en todas las marcas del grupo BAC lo tuvieron, en motorizaciones, ya os digo, más potentes, menos potentes, más o menos deportivas. Y bueno, pues el primero fue el A3 de primera generación, con motorizaciones que iban de los 150 a los 180. Ya sabéis que lo que estaba por encima ya era el S3, no el A3. Tenemos el A4, que fue la primera serie de A4 también, con 150 caballos y 180 caballos. También la primera generación del A6, con motores de 150 y 180 caballos. Vehículos más grandes como por ejemplo el Alhambra y el Volkswagen Charan, que esos solo venían con el motor de 150 caballos. Luego teníamos coches también bastante peculiares, como podría ser el Beetle, que traía el de 150, se hizo alguna versión así deportiva que no sé si le llamaban Turbo o Sport o algo así. Y luego tenemos el Bora, que el Bora era lo que aquí en Europa lo conocíamos como Bora y quizás en Latinoamérica o en Norteamérica es el Jetta. Coches con una línea parecida al Bora, pues podríamos tener el Seat Córdoba Cupra, que tiene la misma motorización que el Ibiza Cupra de tercera generación, que es un motor de 150 caballos
códigos AQX y AIP. Luego, seguramente el que más gente tenga es el del Golf GTI, que también venía en dos motorizaciones, la de 150 para el código AGU, ARZ, AOM, o el de 180 para códigos AUG y AUK. El Ibiza Cupra de primera generación compartía, como os digo, motor con el Córdoba Cupra y tenía solamente 150 caballos y para los códigos AQX y AIP. Era un coche muy ligero, con lo cual, bueno, 150 caballos tampoco se le hacían cortos. Luego tenemos el Ibiza Cupra de cuarta generación, que este ya traía motores de 180 caballos y en principio solo con el código ARY. Del SEAT León hubo bastantes versiones. Hubo la famosa versión 20 válvulas turbo, que fue la precursora al Cupra, que fue a su vez el precursor del Cupra R. Y esta versión del 20 válvulas turbo pelado venía con 180 caballos y era el mismo motor que podía traer el GTI con la codificación ARY. Después, como os decía, vino el Cupra con motores de 209 caballos, evidentemente códigos AMK, y el Cupra R con 225 caballos y código BAM. Otras marcas como Skoda también tenían este motor. Había el Octavia normal, perdón, con 150 caballos y luego había el Octavia VRS con 180 caballos. Coches también más familiares como el Passat y como el Charan. Pero luego volvemos también a pequeños deportivos, ¿no? Como el Volkswagen, el Polo GTI, que por aquel entonces pues tenía 150 caballos y compartía motor con el Ibiza de cuarta generación, pero con un poco menos de potencia, o con el GTI de quinta generación, ¿vale? Finalmente pues tenemos el S3, que para mí un poco es el coche que ha impulsado este vídeo, ¿no? Como ya sabéis, de S3 hay la primera versión de 209 caballos con motores API y AMK, y luego el restyling con 225 caballos y motores BAM. Y yo creo que el TT, que es el último de la lista, el TT es el que ha tenido todas las motorizaciones dentro del mismo nombre, ¿no? Porque el S3 también, pero ya no era S3, sino que era A3. Pues el TT lo tenemos desde los 150 hasta los 240 caballos. Hay una versión en medio de 163, me parece, pero bueno, aquí yo creo que en Europa no se vendió. La versión de 240 caballos es la versión Sport, que se hicieron unas unidades muy contadas y durante un año me parece que fue. Así que nada, las versiones de 150, 180, 209 y 225 caballos. Bueno, como os digo, estos son los coches, creo que no hay ninguno más, creo que no me dejo ninguno, así que nada, lo que voy a hacer ahora es callarme, yo creo, y dejaros el listado que vaya corriendo por la pantalla y así podéis ver si vuestro motor está ahí y podéis ver qué características tiene. Como siempre os digo, muchísimas gracias por ver y espero que os podáis conectar al siguiente vídeo, ya sea un tutorial, un vídeo de proyecto o algún vídeo de este tipo si me vuelve a dar por ahí. Muchas gracias, un abrazo a todos.